Gracias, Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos. Grato vernos, disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Tú y yo hoy tenemos un gran privilegio. Estamos de pie, estamos sanos. Solo para reiterarte, esta semana, el día de ayer, un joven pues de 40 años, Fernando Rojas, tuvo que sepultar a su esposa dejando 3 hijos pequeñitos. Y es que a veces nosotros creemos que somos inmortales. Hacemos planes como si tuviéramos el control del tiempo y de la vida. La mamá de Esteban el día de ayer se cayó y murió. Así que podemos decir que tú y yo somos privilegiados. Por eso la Biblia nos insta a saber aprovechar el tiempo. Y la mejor manera de aprovechar el tiempo es buscar a Dios y recibir dirección para caminar en las sendas. Así que Señor, sostenga y fortalezca a quienes están atravesando un tiempo de esta naturaleza. Esos 3 pequeñitos a la espera de qué va a suceder, esa es la gran interrogante. Pero Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado. Así que por eso mi esposa mencionaba qué difícil los días en ocasiones cuando crees que la vida sonríe, que la vida es un sol tan brillante que no va a tener nubes que lo empañen y repentinamente todo cambia. Pero es justo ahí donde la fe, lo que tú y yo creemos, lo que tú y yo practicamos, nos sostendrá. Moisés descubrió algo que tú y yo necesitamos aprender. Moisés se sostuvo a lo largo de esos 40 largos años viendo al invisible, descansando en él, creyendo que Dios cumpliría cada promesa que recibió para seguir adelante. Y mientras Dios no cumpla su plan contigo y conmigo, caminemos en obediencia para seguir aquí. Amén. Así que qué grato, espero concluir hoy el tema que inicié hace 3 semanas. Y aunque me gustaría continuarlo o prolongarlo, porque mencioné que el capítulo 17 de Juan, cada versículo debería ser una enseñanza. Cada versículo del capítulo 17 es rico, enorme, amplio, abundante para poder aprender nosotros. Pero vamos a concluirlo. Quiero invitarte a ponerte de pie, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a leer el verso 14. Permíteme hacerlo en voz alta y por favor ayúdame, pero es más, te invito a que lo leas conmigo, por favor, ¿sí? Me agrada participar, que estemos hablando esa misma palabra, y si la traes físicamente o puedes leerla en la pantalla, con mucho gusto. Vamos a leerlo, verso 14, por favor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Toma tu lugar, por favor, toma tu lugar. Una de las cosas inquietantes cuando Jesús está orando y estás hablando que es el último tiempo en el cual Él está dedicando antes del clímax, antes del momento por el cual Él se encarnó y descendió. Él estaba a punto de enfrentar el momento más álgido. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, fue al encuentro de aquello por lo cual Él nació y por lo cual Él había venido a cumplir la misión. Él sabía específicamente lo que iba a encontrar. Ningún detalle estaba oculto. No existía nada que ignorara. Todo lo había evaluado, todo lo había ponderado. Pero por amor a mí, por amor a ti, decidió pagar el precio. Su amor fue la fuerza poderosa que lo impulsó a continuar paso a paso hacia adelante. Y cuando Él está haciendo esta oración es algo sorprendente. Él sabiendo lo que iba a enfrentar, pero también lo que sus propios discípulos enfrentarían en unas horas más, y lo que las generaciones venideras
si creyeran esa palabra, también vivirían. Él no dijo, Señor, llévatelos del mundo. El Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que Él no pidió al Padre que nos llevara en cuanto fuéramos salvados? Él dijo, no te pido que los quites del mundo donde se desenvuelven, de la atmósfera donde realizan sus actividades sociales, laborales, académicas. No te pido que te los lleves, porque cada uno de sus seguidores tendríamos que cumplir una misión sobre la faz de la tierra. Tú y yo tenemos una gran misión. Las personas alrededor de nosotros necesitan conocer la verdad. El propósito de que tú y yo continuemos sobre la faz de la tierra es muy claro. Somos portadores de la verdad, y esa verdad no es una verdad relativa, ni es una verdad subjetiva como el mundo piensa. Es la verdad eterna sin alteraciones. Esa verdad es la que define el curso de acciones, es la que establece el carácter de las personas, es el manual de instrucciones del creyente para saber cómo vivir y cómo enfrentar su vida, hacia dónde va, cuál es su dirección, cuál es su meta, cuál es el propósito de la vida. Eso es lo que contiene la palabra. Así que Jesús ora para que todo creyente no se desfase, no sea retirado, sino que en el lugar donde esté sea una luz para otros. Y hace años teníamos una clase, y resulta que el maestro de nosotros, hermano Pablo, se puso mal y lo llevaron al hospital. Pero él siempre tenía lo siguiente: él decía, Señor, tú me estás llevando por algo, no porque esté enfermo. Yo sé que tú tienes algo para mí. Y estando en la Cruz Verde, en urgencias, para acabar, estando ahí, pues los cubículos todos están unidos, y él estaba acostado dando gracias a Dios, y empezó la persona a su lado a quejarse, a tener problemas, y él entendió que era el momento para hablarle a esa persona, y empezó a compartirle el mensaje del Evangelio. Él sabía que el propósito de Dios de haber permitido esa circunstancia era para llevar el mensaje a alguien que estaba a punto de partir. Qué tremendo. Él nos enseñó mucho al respecto, que cada circunstancia puede ser la oportunidad para otros. Lo que tú y yo llamamos conflictos, para otros puede ser la puerta de salvación. Lo que tú y yo entendemos por problemas, para quienes están en nuestro entorno, pueden convertirse en la gran ocasión de alcanzar salvación. Pero tenemos que verlo de esa perspectiva. Así que Jesús estaba diciendo, no te pido que los quites, Señor, no te pido que te los lleves, pero sí te pido que los guardes del mal. Qué tremendo. Así que hay un texto que necesito compartirte además para complementar, porque Jesús estaba también mencionando que el Evangelio va a producir un rechazo sistemático en el ambiente donde nos desenvolvemos. No porque seamos intolerantes, jueces, no porque señalemos o condenemos a las personas, no, sino porque lo que vive dentro de ti, lo que vive dentro de mí, incomoda a las personas que están alrededor. A unas las va a atraer y a la gran mayoría las va a repeler. ¿Por qué? Porque lo que vive dentro de ti es el Espíritu de Dios. Así que el Señor estaba mencionando que iba a haber esta condicionante llamada rechazo, y el mundo nos iba a aborrecer, y hemos visto que no es el aborrecimiento como en antaño se veía, pero ese aborrecimiento tiene diversas formas, manifestaciones de expresarse, y de eso quiero compartirte para concluir este tema, aunque sé que es muy largo y toda la vida no nos va a alcanzar para compartirlo. Vamos a leer, si gustas, 2 de Corintios 13:8, por favor. Dale vuelta a tu Biblia hacia adelante
Segunda de Corintios 13:8. Y esta es una palabra acerca de el rechazo, acerca de lo que se vivió. Y es que cuando el rechazo va a hacerse efectivo, tiene diversidad de formas de expresión. Algunas veces consideramos que el rechazo es tan evidente, tan contundente, que hay una separación abismal como entre el cielo y la tierra, que hay una diferencia entre el sol y la luna. Pero en ocasiones el rechazo tiene una gran cantidad de disfraces, de formas de manifestarse. Y es justo ahí donde necesitamos ubicarnos. ¿Por qué? Porque mientras no aprendamos que estamos aquí con una misión y no cumplamos, estamos perdiendo lo más precioso que Dios nos ha encomendado. Mira, este mes se va a celebrar de una manera, se puede decir casi mundial, Semana Santa. Y esto se va a convertir en un ritualismo que simplemente da lugar a una práctica y a un olvido. Pero puede ser el momento para que nosotros compartamos la verdadera celebración de Semana Santa. Vamos a leer este texto que dice 13:8. Segunda de Corintios 13:8, perdóname. Estamos hablando del amor. No vamos a hablar del amor. Vamos a hablar con amor, pero no del amor. Segunda de Corintios 13:8 dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Qué tremendo. Estas son las palabras de un ex opositor al evangelio. Son las palabras de alguien que fue un verdugo para contrarrestar el embate, la predicación de ese mensaje glorioso de vida, de libertad y perdón. El apóstol Pablo, él representaba una realidad visible, tangible de lo que en un pasado él fue. Jesús había decretado que el mundo los aborrecería, que vendría la persecución. Y Saulo de Tarso se convierte en uno de los más acérrimos rivales contra el evangelio, persiguiendo en todo lugar, porque él consideraba un deber para el judaísmo que la exposición del evangelio era una negación de la ley, una negación de la verdad, cuando en realidad era la consumación de la verdad. Y de esta manera encontramos que Pablo, años después, al tener ese encuentro con Jesús en aquel camino a Damasco, recordarás, él es transformado. Dios le da una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar. Dios transforma su vida y él dice: ¿qué he hecho? ¿Dónde estaba? ¿Qué había realizado en mi vida? Y él se convierte ahora en lo que él un día estuvo persiguiendo, se convierte ahora en un protagonista de la verdad. Y es aquí donde necesito hacer énfasis. Pablo no está diciendo que la verdad, porque nada podemos contra la verdad, no está diciendo que no va a enfrentar oposición, descalificaciones, no. Lo que Pablo está diciendo, que el fundamento inamovible, inalterable, a pesar de cultura, generaciones, posturas, es la verdad inalterable, la verdad que nunca debe cambiar, la verdad que siempre debe ser lo que revela el carácter de Dios. Así que el enemigo entonces tiene una gran diversidad de posturas para propiciar que el evangelio no se predique, para que la palabra no tenga una trascendencia. Y es que es tan claro lo que vamos a ver, que espero en el Señor lo puedas discernir y meditar día tras día en tu historia, porque parece ser que mientras más crecemos en los caminos del Señor, más valoramos esta palabra, la confrontamos con la realidad que vivimos, y cada vez es mayor el peso de reconocer que la verdad supera con creces lo que tenemos enfrente. Que todas las posturas que encontramos en el mundo solo son
puntos referentes, pero que en ocasiones carecen de efectividad, de profundidad para revelar la verdad. Así que, hablando en primer lugar, la oposición. El enemigo buscó desde el principio tratar de acabar con el mensaje del evangelio. Trató de acabar con Jesús, recordarás. Trató de acabar con él en el huerto, trató de acabar en la cruz, trató de acabar con él de todas formas, pero no logró su cometido. Pero entonces cambió de táctica. Qué tremendo. A veces las personas creen que el enemigo es un ser carente de creatividad, carente de ideas. Es tan creativo que conoce demasiado. Implementa una gran cantidad de técnicas que el mundo ni cuenta se da, que muchos cristianos ni siquiera se dan por enterados y estamos metidos en todo ese mundo. Así que implementó y cambió su táctica. Lejos de propiciar que sus discípulos tuvieran todas las formas claras para la predicación, levantó contienda, personas en su contra, levantó personas intelectuales, doctores de la ley, para contrarrestar ese impacto. ¿Y qué sucedió? El enemigo no solo utilizó la constitución política de Roma para sumarse a la persecución, también usó a la posición religiosa judía para sumarse los dos, convertirse en uno en contra de el mensaje del evangelio. O sea, se estaban cumpliendo ante esos discípulos todas aquellas palabras que Jesús había declarado, que la oposición llegaría sin demora. Pero cuando la persecución tiene su apogeo, cientos de miles son trasladados de su lugar de origen y empiezan a viajar. Muchos de ellos fueron sacrificados por Pablo o por Saulo de Tarso. Muchos de ellos experimentaron la pérdida de sus bienes materiales, desligados de sus áreas laborales, expulsados de su patria, pero consideraron que era mejor mantener la verdad que negarla. Decidieron vivir por la verdad antes que abrazar la mentira. Decidieron vivir por principios antes que por intereses. Así que mujeres y hombres con su familia decidieron salir. Y cuando la persecución parecía ser el aniquilamiento, se convirtió en el momento más crítico, porque mientras más persecución había, mayor conversión se levantaba. Y eso es algo que tú y yo necesitamos darnos cuenta. Aunque el enemigo persigue, el enemigo tratará de callar. Siempre que hay fieles, la predicación del evangelio seguirá trayendo almas a los pies de Jesús. Y qué doloroso para el enemigo fue darse cuenta que mientras más presión ejercía sobre los cristianos, mientras más opresión levantaba en su contra, era mayor la cantidad de mujeres y hombres que se convertían al evangelio. ¿Será que a veces nosotros como creyentes necesitamos estar bajo presión, en angustia, en dolor, para poder hablar de nuestros principios, para poder hablar de lo que somos o de lo que creemos? Muchos estudiosos de la Biblia están mencionando que los tiempos finales van a traer una serie de condiciones de oposición para la iglesia, donde va a salir de su zona cómoda, donde va a salir de sus cuatro paredes, para poder compartir el mensaje a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Qué tremendo, qué tremendo. Así que el enemigo se dio cuenta de algo terrible, que mientras más persecución, habría mayores conversiones. Y esto entonces decidió cambiar su estrategia. Qué increíble que puedes encontrar a un ser tan agudo, tan inteligente como él. No es de métodos, no es de costumbres. Es un ser que está integrando siempre condicionantes para producir resultados en su reino. Siempre está implementando posturas, modas, inclinaciones, deseos, y si no las inventa y las crea para poder tener el control sobre el mundo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y tú y yo podemos conocer la verdad desde el principio. Por eso es que
Conocer la verdad, como dijo Jesús, nos ha hecho libres. Y gracias Dios, porque no fue por nuestra habilidad o talento, fue que el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento y pudimos comprender la verdad que tenemos aquí. Así que, ¿qué sucedió? Tenemos entonces que mientras la persecución se estaba desatando, los cristianos más nutrieron su fortaleza y su fe, y Dios estaba respaldándonos con señales, milagros, dones, haciendo que la predicación del Evangelio se extendiera en todos los rincones del mundo conocido. Y es que cada creyente tiene la capacidad de transmitir a través de sus palabras o a través de su vida el mensaje glorioso de libertad. Cuando tu ámbito laboral o en el lugar donde están tus relaciones conocen que eres creyente, ya no tienes las mismas invitaciones, libertades, hay cierto rechazo, hay cierta condicionante que cierra las puertas. Y no es porque ni tú ni yo seamos tajantes para decir, si es que si no crees te vas a ir al infierno, no. Porque lo que vive en nosotros es capaz de despertar lo que está dentro de aquellas personas. Wow, ¿usted se ha dado cuenta? Que llegas a un lugar y te dicen, no, oiga, vengo a esto, no hay. Si todavía no termino de hablar y ya me estás corriendo, todavía no termino de decir la frase y ya tienes una postura crítica. La oposición para ti, para mí, en este tiempo no va a ser como aquello de lo que estamos hablando, pero sí tendrás tragos amargos con personas a tu alrededor que te desechen por tu fe, por decir, creo en el Señor, Él es mi Rey, hago de la Biblia mi estilo de vida, y siempre va a haber un rechazo por ahí. Una persona que conozco, cuando se convirtió, cuando le hablamos del Evangelio, se convirtió, ella era una mujer. Su mamá fue tan severa que le dijo, prefiero verte como mujer de la calle que verte como cristiana. Wow, qué tremendo. Mi suegra, gracias a Dios la tenga en su gloria, mi suegra cuando se convirtió pagó un alto precio. Mi suegra de unos 50, unos 60, mi suegro de 2 metros, como de 120, 130 kilos de amor. Y cuando ella se convirtió, la golpeaba, la rechazaba, le rompía sus Biblias. Y mi suegra siempre decía, aunque tú digas o hagas lo que quieras, yo voy a seguir a mi Señor, pase lo que pase. Qué tremendo. Y estás hablando de condiciones del hoy. Tal vez algunos de nosotros no llegamos a tal grado, pero otros sí pagan el precio de caminar con Cristo, porque hay un costo a pagar, la desaprobación de la mayoría. Pero gracias a Dios que conocer la verdad nos equipa para continuar adelante. Y es que la verdad no está en la mesa de discusión. La verdad no es susceptible de negociaciones. Es la verdad y será la verdad y nunca más que la verdad. Siempre será la verdad la que nosotros debamos definir o simplemente mantenernos en ella. ¿Qué más? ¿Cómo es que sucede la oposición? ¿De qué manera acontece? ¿Siempre será violenta? ¿Siempre será de una manera visible, de un rechazo enorme que se levantan las personas alrededor para decir no eres bienvenido? Ya nos ponen un letrero, no se admiten aquí. No, el enemigo es sutil, el enemigo es muy hábil, es muy sagaz.
Pero tenemos que entender, si el Espíritu de Dios vive en ti y en mí, hay un discernimiento en nosotros. Y no podemos dar por asentado que todo lo que en la iglesia se diga es correcto. No podemos dar por asentado que siempre el predicador tiene la razón, a menos que no compruebes bíblicamente que está en la razón. Tenemos que ser como los de Berea. Los de Berea decían: gracias, Pablo, por predicar, pero permíteme verificar si tu mensaje está en línea con la verdad. Qué tremendo. Pero hoy se nos está enseñando desde la escuela a no usar nuestra capacidad intelectual, ni a pensar, ni a meditar, ni a hacer una objeción congruente. Estamos dando por asentado que todo lo que se nos dice en todos los medios es la verdad. Déjame decirte, no es la verdad. Muchas personas el día de hoy están dejando de utilizar lo más precioso que tienen, su habilidad para discernir, para pensar. Todos los medios tienen un propósito específico: hacer que las personas piensen, hablen, vistan, digan, acudan de una misma manera al mismo lugar y crean las mismas cosas que todos. Eso es algo que debes tener muy claro. Ese es el propósito del enemigo, hacia donde quiere llevar a todo mundo. Y mientras las personas no decidan utilizar su capacidad de pensamiento, de análisis, van a creer que todo este sistema organizado de noticias ya es una realidad, cuando ciertamente está organizado para hacernos creer lo que quieren que creamos. Y si dependes de las noticias locales, más. Tenemos que tener cuidado. Pero ¿qué sucede en la iglesia? Es lo que nos interesa. Segunda de Corintios, vamos a ver, 11, 13 al 15. Wow, las diferentes formas de odio. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Aquí la tenemos. Dice aquí: porque estos, hablando de los predicadores, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué solo a una mente perversa se le ocurriría introducirse al lugar donde la verdad no debería ser trastornada, contaminada? Pero esta mente perversa no conoce límites. Esta mente perversa entendió que era mejor estar dentro del contexto de la verdad y empezar a diseminar sus semillas de error, de maldad, de corrupción. Y entonces no era negar la cruz, sino hacer inoperante el poder de la cruz. Fíjate bien qué distinto. El enemigo se infiltró para contrarrestar el efecto de la cruz, no por negarla. La puede tener como ahí y puede hacer uso de un texto, pero la medida en que se introduce, recuerda, estamos hablando de oposición. Estamos de colocar una fuerza contraria en contra de la verdad, con el propósito de eliminar, contrarrestar, derribar la verdad. Y la mejor manera que el enemigo pudo pensar en ese tiempo es entrar en el lugar donde la verdad se predicaba y darle un giro de 180 grados para ir poco a poco llevando esa verdad, girando en términos humanos, en términos contrarios. Recuerda, no está el enemigo negando la cruz, sino inhibiendo el poder de la cruz, que es muy distinto, porque cuando la predicación del evangelio se convierte en una semilla corrupta, deja de tener el poder transformador. Se convierte solo en motivación, se convierte en posturas humanas, se convierte en falsas doctrinas que no están respaldadas y avaladas por Dios. En otras palabras, una fe genuina no puede emerger de una palabra corrupta, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios.
Y la única fe que produce resultados es la fe bíblica, la fe que se sustenta en la verdad, no aquella que se traslada a un ambiente de me gusta, me siento bien, este es el lugar donde me gustaría estar, aquí todos nos vemos tan bien, aquí hasta puedo llorar y no tengo problema, levanto mis manos y todo parece estar en orden. Ese es el conflicto. Cuando la predicación del evangelio empieza a disminuir sus estándares, cuando ya no es la verdad que predomina, simplemente es un punto de referencia, esa verdad para una exposición que está diametralmente opuesta a la verdad que se supone se debe compartir. Y es que el enemigo siempre buscará la manera de contrarrestar el poder del evangelio. Siempre. ¿Y dónde se insertó? En el ministerio, es decir, en el liderazgo. Por eso mencioné que no todo lo que se predica y no todo lo que ves en YouTube y lo ves en eso, ten cuidado. Ten cuidado. Porque las semillas son tan aparentemente iguales, pero su resultado es distinto. Ayer mi esposa y yo me dijo, vamos a salir, y salimos a caminar. Y después de un tiempo nos sentamos en una banquita y estaban unas ramas bonitas, unas plantas bonitas. Y yo me quedé observando y le digo, ¿qué son? Le digo, ¿son lavandas? No, dice, eso más bien se parece a la cizaña. Le digo, ay, se parece como a la cizaña y el trigo, ¿no? Que tiene la apariencia de que un inexperto como yo creería que es lo opuesto. Pero alguien que tiene el discernimiento, la habilidad, la capacidad de poder identificar por la experiencia, por el conocimiento, puede decir, esto no es lo que aparentemente se cree. Eso es lo que estamos hablando, que tú y yo necesitamos compenetrarnos más con la verdad, porque esa palabra definirá nuestro presente y nuestro mañana, establecerá nuestras prioridades, nuestra conducta, nos conducirá por la senda que Dios le agrada, y la obediencia propiciará la bendición de Dios en nuestra vida. Todos anhelamos tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, y el secreto para esto es el siguiente: la riqueza es la consecuencia de la obediencia. Recuerda eso, la riqueza es la consecuencia de la obediencia. Qué distinto. Si puedes guardarte esa frase, no aquí, sino para que la podamos llevar día con día, entonces el Señor prosperará todo lo que hagamos, porque la obediencia es prioritaria. De esta manera, el enemigo, al introducirse en el ámbito, en la esfera ministerial, no entra como en las caricaturas, ya llegó el malo. No, el enemigo nunca se va a presentar como el malo. Él utilizará una gran cantidad de disfraces, es el amo del disfraz. Y probablemente tenemos muchos dentro del contexto público, hablando de personalidades dentro de la iglesia que tienen estas características. Porque uno de los renglones más afamados del enemigo es catapultar a quien le sirve. Fíjate bien, llevarlo a otra esfera. Por eso el trigo y la cizaña, ¿dónde crecen? En la iglesia. El apóstol Pablo está advirtiendo entonces que la iglesia representa el ámbito donde puede esparcirse con mayor facilidad las doctrinas contrarias al evangelio, porque representan una poca capacidad de oposición del cristiano para decidir si es correcto o incorrecto lo que se está predicando.
Y es que tenemos que venir a la iglesia con fe, claro, tenemos que venir a la iglesia para adorar, por supuesto, pero también para escuchar con entendimiento, para escuchar con revelación, para entender lo que está aconteciendo en ese momento de la exposición de la palabra. Mira, si el enemigo es capaz de hacer daño como león rugiente, ¿qué será como ángel de luz? ¿Te das cuenta? Lo opuesto. Por un lado tan feroz, con un ámbito para devorar, y por el otro lado vestido de piedad. Pero su propósito es el mismo: devorar a quien no tiene la capacidad de defenderse. Qué tremendo. Y necesito solamente ir adelante un poquito con esto. ¿Por qué? Porque corromper la verdad se convertirá en división. Y cuando una iglesia está dividida, está a punto y es susceptible de quedarse sin nada. Por eso tenemos tantos problemas en el ámbito cristiano, tantas denominaciones, tantas pseudo divisiones, que yo soy reformado, y tenemos una gran cantidad de condicionantes que dices, ¿de dónde salieron? Pero ¿qué hacer? Tú y yo no podremos detener toda esa oleada, pero si podemos vivir conociendo la verdad, predicaremos la verdad, anunciaremos la verdad y el mundo conocerá la verdad. No somos llamados a ser reformadores, somos llamados a ser discípulos, a predicar el evangelio. Pero debemos darnos cuenta que la iglesia siempre tendrá un rechazo sistemático del mundo para con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros atentamos contra los intereses del mundo, porque nosotros somos una amenaza a los intereses del mundo. No porque salgamos con pancartas y arrepiéntase, Juan 3:16, y coloquemos ahí. No. Es donde tú te desenvuelves, donde tú vives, donde trabajas, donde haces tu vida. Es donde las personas van a conocer quiénes somos y van a escuchar lo que creemos. Pero para los intereses del enemigo representamos una seria amenaza. Fíjate estos versos que acabamos de leer, lo voy a mencionar. Porque son falsos, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles. Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué tremendo. El enemigo puede presentarse con un disfraz casi perfecto para hacer creer que es lo que pretende ser. Pero ¿cómo conocer la verdad si no nos familiarizamos con la verdad? Una claridad que necesito colocar, que Jesús mencionó, dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará esclavos. El resultado de la familiaridad, del conocimiento de la verdad, es ineludiblemente libertad. Amén. Conocer la verdad no te puede permitir permanecer indiferente, aislado, distante ni confundido. Conocer la verdad propicia un resultado inmediato: libertad. Aleluya. Por eso tú y yo podemos decir: el Señor me hizo libre. Dios no ha terminado conmigo, yo estoy todavía en sus manos en ese proceso, pero estoy agradecido que esa libertad me permite vivir en esa esfera de libertad. Gracias, Dios. Porque a veces hay esclavos por voluntad, hay esclavos por ignorancia, hay esclavos que se venden por intereses. Pero cuando conocemos la verdad podemos decir: Señor, gracias porque me has hecho libre. ¿Y qué hacer con nuestra libertad? Lo único es decirle: Señor,
quiero ser tuyo, ayúdame a lograrlo. Gracias, Señor. La oposición será una consecuencia de conocer la verdad. Lo voy a repetir. La oposición es o será una consecuencia de la oposición, de conocer la verdad. Eso es algo que tienes que tener muy claro. Pero ¿será que nos gusta el dolor, que la gente nos trate mal? No. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si entendemos que vamos a enfrentar esas vicisitudes o circunstancias, podemos decir, el Señor se anticipó para darnos gozo, para darnos paz, para saber que aunque vivimos en este mundo, Él va a tener cuidado de nosotros. Su bendición va a estar con nosotros, su protección va a estar con nosotros. Él estará cada momento de nuestra vida con nosotros, y de esta manera seremos bendecidos por nuestro Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso Jesús oró diciendo, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero sí guárdalos del mal. Gracias, Señor. Qué tremendo. Pero existe otra amplitud que necesito tocar antes de que el tiempo me gane. Una de las formas más ignominiosas que el enemigo tiene para perseguir a la iglesia es la manera sutil, velada e imperceptible. Vas a decir, ¿qué es eso? A lo largo de los años, tú vas a llegar a conclusiones más profundas que las que hoy tienes. La madurez te va a ir llevando para ir descubriendo cosas que antes no veíamos, cosas que dábamos por asentado como normales. Pero en la medida de tu comunión, de tu relación, de tu compromiso con Dios, de ir guardando la palabra y manteniendo tu familiaridad con esa palabra, vienen cosas distintas que puedes ir descubriendo y entonces mantener una postura más definida al respecto. Una de las inquietantes condiciones que no nos percatamos, pero que el enemigo ha tratado, no de impedir la predicación del evangelio, pero sí de inhibir su poder transformador. Por ejemplo, una de las áreas que es muy común el día de hoy, muy aplaudida, muy celebrada, pero que en realidad está convirtiéndose en una de esas voces que están siendo apagadas, es para aquellos que están dentro de la popularidad, a quienes el mundo cristiano aplaude, a quienes los colocan en un pedestal, y de esta manera el enemigo propiciará irlos absorbiendo paso a paso en su sistema de valores, en su sistema de prioridades. El mundo no puede o no debería a un genuino cristiano premiarlo por lo que hace como creyente. Es incompatible. Y eso tengo que subrayarlo, es incompatible. Este es el gran conflicto que no alcanzamos a darnos cuenta, que aquellos que están en la popularidad, y voy a hablar de un tema que a muchos no les gusta, cantantes, que son artistas, al momento en que el mundo empieza a premiarlos, los está absorbiendo dentro de su propio sistema y los está exhibiendo como incapaces de tener una capacidad de compartir un mensaje que es un poder transformador para que el mundo se convierta de las tinieblas a la luz, y no que el creyente se convierta a las tinieblas de la luz. Qué tremendo. Este es uno de los problemas serios que tenemos en la iglesia. La oposición que el enemigo está ejerciendo el día de hoy ya no es, al menos en las grandes ciudades, una batalla abierta, encarnizada, sangrienta, una hostilidad en que los cristianos sean desmembrados. No. Encontró otra forma más sutil pero más provechosa de absorber a quienes están en una posición elevada, para aplaudirlos, para premiarlos, y de esta manera los seguidores que están a través o con ellos están en el mismo nivel dentro del contexto de alabar a quienes son premiados. Wow. Hace unos días un cantante español, no voy a decir nombres porque después tenemos problemas, recibió un premio
Y él dijo gracias a mi esposa, gracias a los músicos, y al final dijo gracias a Dios. Tú puedes decir, estaba nervioso, ¿será? Es lo que estamos hablando. Que el enemigo, en su guerra declarada abiertamente a la iglesia, ya no está ejerciendo un poder sangriento, reitero, pero sí cambió de estrategias para atraer a quienes representaban un peligro, y al premiarlos empiezan entonces a perder su efectividad, ya no empiezan a predicar exactamente el evangelio, empiezan a predicar aquello que es bonito, aquello que se siente hermoso, aquellos cantos que nos hacen sentir, no sé si es a mi esposa, no sé si es al Señor, no sé si es a la luz, no sé a quién es. Y tenemos un problema. Espera un buen día, Dios te va a dar entendimiento para esto. Mientras no lo puedes tener. Por eso es, pastor, qué duro es. No. Otro cantante que estaba en el DF declaró lo siguiente. Él dijo, ciertamente hemos caído en la comercialización de la música cristiana, pero no ha cambiado. Es como la señora que dijo, hoy voy a cambiar, y nunca cambió. Reconocer la verdad y no ponerla en práctica es negar la verdad. ¿Te estás dando cuenta de lo que estamos hablando? Que es un ámbito tan sutil, y tú dirás, bueno, es que el mundo necesita saber que los cristianos son mejores. No necesitamos decirlo, los cristianos son mejores en ese ámbito. El 80% de todos los premios Nobel está entre cristianos y judíos. Percátate. El premio Nobel a nivel mundial, el 80% está constituido por cristianos y judíos. No tenemos que convencer al mundo. El mundo está siempre en contra de la iglesia, siempre buscando, siempre deseando, siempre compitiendo. Y podemos hablar de varios cantantes, Elvis Presley, Whitney Houston. Podemos hablar de Little Richard, hablar de muchísimos cantantes que salieron de la iglesia porque el mundo los atrajo, los premió y se deshizo de ellos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Wow. Y es que es un problema. Por eso hoy necesito concluir esto, y hay algo que yo espero Dios te dé la sabiduría para ir normando tu carácter, tu perspectiva cristiana, tu criterio, y saber dónde colocarte y qué hacer. A mí cuando me dicen, oye, ¿qué es? No, mira, es un artista, y como artista canta como todos. Pero cuando tú digas es cristiano, ese es otro ámbito. Ese es otro ámbito. A mí me agrada la música, nací con música, vivo el día de hoy con música, mi vida es música, mi papá era músico, de tal manera que mi vida está llena de música. Pero sé que la música tiene ritmos que son propicios para propiciar que las personas respondan a cierta nota, a cierto control temperamental, y de esta manera la música se convierte en un medio auditivo mundial para propiciar que las personas vivan de acuerdo al productor o al creador de esa música que la hizo. Necesito decirte eso, porque estamos frente a una gran avalancha de condicionantes. La neurociencia es una de las más grandes condicionantes que hoy tenemos, que está definiendo el control, la conducta de las personas en el lugar donde tú estás o estás. La música ya no es inspirada, es creada. Por eso es que la música, su impacto tiene ciertos efectos en la diversidad de caracteres en las personas, y despierta ciertas cosas como anticipadamente prepararon el escenario cuando se creó esa música, a ciertos megahertz. O sea, tenemos que hablar de cosas técnicas que están ahí, y te vas a dar cuenta que, ay, qué música le escuché, ya estoy. ¿Ah?
y todo el día la traes. Eso es lo que se está haciendo. Mira, te voy a hacer un reto. No es el reto Pepsi, ¿okay? Un reto. Cuando vayas a un restaurante y hay poca gente, escucha la música. Escucha la música, por favor. Ponle atención a la música, que es lo que no hacemos. Por eso es que somos tan manipulables. Escúchala. Y en la medida en que observes cómo las personas van ingresando al lugar y se llena, la música tiene ya otro ritmo y es otro tipo de música. ¿Por qué? Porque el propósito ya no es tenerte ahí. El propósito es que te pares, te salgas, porque se necesita que entren más clientes al respecto. Neurociencia, neuromarketing, y te podría decir tantas cosas que necesitamos darnos cuenta de lo que vivimos. Pero si no estudiamos, si no nos preocupamos, si no nos adentramos en la dinámica social que vivimos, el Señor Jesús dijo que las señales de los últimos tiempos deberíamos advertirlas. Y no solamente está hablando de que el sol iba a oscurecerse, está hablando de las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas, en todo ámbito. Y lo que hoy estamos viviendo es esto. Bien, tocando otro punto, la sutileza de aplaudir y tributar reconocimiento a figuras cristianas. Pero, ¿por qué odia a los creyentes? Con eso concluimos. Porque ya no somos consumidores de los productos, de las cosas del mundo. Bueno, espero que yo no lo seas. Uno de los problemas que la gran mayoría de cristianos enfrentan en el sureste y les cuesta a ellos la vida, tenemos que reconocer. Muchos de ellos son despojados de sus tierras, porque cuando se convierten al evangelio viene la libertad y dejan de consumir alcohol, dejan de consumir algunas cosas. Y cuando los caciques se percatan que ya no van a ser sus esclavos, los empiezan a oprimir, los empiezan a buscar, y si no, los empiezan a matar. ¿Por qué? Porque ya no son una presa para sus negocios. Y lo que estamos haciendo tú y yo, conociendo la libertad, conociendo la verdad, es aprender que no debemos permitir ser esclavos de lo que un día nos poseía. Darnos cuenta que nuestro modo o donde nos desenvolvemos existe una carga mental, espiritual, para propiciar que la gran mayoría de personas reaccione a lo que se propone y se vuelve esclavo de lo que se tiene, en todo el ámbito que tú quieras. Si hablamos de medicina, lo tenemos. Qué tremendo, ¿eh? No quiero hablar mucho sobre eso, pero luego herimos personas. Pero la medicina hoy, la gran mayoría no te da la cura, te hace esclavo de la medicina. No tengo que hablar mucho. Los deportes, ¿te das cuenta que todo prácticamente está en las manos de quienes tienen el control del mundo, de los que mueven los hilos, que los que saben hacia dónde va y qué se quiere hacer? Espero que lo medas, lo entiendas. Nada es casualidad, nada es una simple coincidencia. Hoy la Agenda 2030 o la Agenda Verde te está dando algunos parámetros de lo que ya sabíamos que ahí estaba aconteciendo. Por eso es que necesitamos despertar. Si la iglesia no conoce la verdad, nunca va a creer la verdad. Por eso la verdad nos hará libres. Y si nosotros ya no somos consumidores de lo que el mundo está buscando que tú y yo hagamos, empezamos a ser un enemigo público número uno, porque ya no tenemos aquella etiqueta de ser susceptibles, de ser esclavos, de ser guiados, de ser tomados, de ser despojados de lo nuestro. Hoy tenemos la habilidad para decir no. Hoy tengo la habilidad para decir
no, eso no me conviene, no, eso no es correcto. No tengo la habilidad para condenar a las personas, eso debemos tenerlo muy claro. Pero podemos decir, eso no es conveniente, eso no es grato. Mira, simplemente en mis tiempos, hablando de deportes, era afición, hoy es fanatismo. ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta? Antes éramos aficionados, hoy son fanáticos. ¿Por qué? Porque esa es una manera de manipular a las multitudes y hacer creer que eso es lo correcto cuando no es correcto, cuando ya te despojan de lo que realmente debemos ser. Y es lo que está diciendo el Señor Jesús. La oposición tiene diversas formas, no siempre será la misma. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me voy a dejar esclavizar de nadie más. ¿Y qué tal el chantaje espiritual o el chantaje emocional? Si no me quieres. Wow. Yo creo que podemos concluir hoy dándonos cuenta que vivimos en un mundo difícil, pero no imposible. Que somos privilegiados porque Dios nos permite conocer la verdad, pero somos responsables de lo que hagamos con la verdad. Conocer la verdad no nos hará salvos. La libertad que emana de esa verdad nos hará salvos. Porque el enemigo cree en Dios y no es salvo. Pero sí podemos aprender a pedirle a Dios que nos dé discernimiento para saber cómo comportarnos, cómo vivir en armonía con su voluntad. ¿Cómo evitar caer en tantas trampas que hoy el enemigo ha generado en diversos medios, formas, lugares, tiempos? Si algo tiene el enemigo es que es incansable. Nunca duerme. Siempre está buscando cuándo, cómo y dónde. Pero tú y yo no vivimos supeditados a sus caprichos, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Creo que es un buen momento para poder ser honestos con Dios, como la palabra que habíamos recibido hace unos momentos, y poderle decir, Señor, no quiero vivir esclavo ni dependiendo de las cosas de este mundo. No estoy hablando de no trabajar, porque todos tenemos que trabajar, estudiar, prepararnos, superarnos. Siempre tenemos que estar dando lo mejor de nosotros. Porque uno de los problemas que no solo los cristianos en la iglesia y en cualquier otro lugar tenemos es que la falta de desarrollo personal es una decisión que nos lleva como resultado de no hacer una breve introspección de dónde estoy parado, qué hago, cuáles son mis límites, hacia dónde quiero llegar. Cuando dejamos de hacer uso de nuestras capacidades, nos conformamos y nos mantenemos en un estancamiento que puede ser mortal. Por eso la Biblia siempre nos llama a ir hacia adelante, a ir en la búsqueda. Nuestro nivel espiritual no debería ser el mismo del año pasado. Nuestro nivel espiritual no debería permanecer intacto desde cuando nos convertimos, porque estamos negándonos a nosotros mismos la oportunidad de crecer y madurar acorde a lo que Dios tiene reservado. Tal vez tú y yo no hemos alcanzado lo que deberíamos lograr como resultado de abstenernos de permitir que Dios nos lleve en ese proceso de madurez. Un segundo más, si me permites, hablando de esto, le decía a mi esposa, el primer rey de Israel, ¿recuerdas quién fue? Sí, fue a la escuela, hermana. Gloria a Dios. Cuando él estaba por ser ungido, por poco y pierde el reino por cambiarlo por un panal de miel. Y a veces nosotros estamos justo ahí, parados en una transición entre dos pensamientos, entre lo que es ahora o lo que será mañana. Y a veces decidimos lo que es ahora
sin darnos cuenta de que lo que tiene Dios trazado para mañana es lo mejor que nos puede suceder. Pero a veces decidimos quedarnos con el hoy, conformarnos, no ir adelante, cuando la Biblia siempre nos dice: adelante. Que Dios nos ayude a ser personas con una decisión de crecer, cristianos con una hambre y una sed de conocer más de Dios. Que donde quiera que tú te desenvuelvas, tu reto personal siempre sea crecer, madurar, desarrollarte. Que siempre puedas hacerlo. La edad nada tiene que ver, déjame decirte. Hablando de Saúl, el reto más grande de Samuel, ¿cuál fue? Te voy a decir cuál fue, y esa no es la predicación. Gracias, preciosa. El reto más grande de Samuel no fue ser el profeta. El reto más grande empezó en su vejez. ¿Sabes cuándo? Cuando ungió a Saúl por rey. Ahí empezó su grande aventura. Ahí empezó su más grande desafío, a una edad donde todos decían: ya me voy a retirar, ya me voy a ir a sentar ahí a mi banquita. Es que esa es la mentalidad que tenemos. No es mala, no es mala, pero el problema es que nos limita. Por eso es necesario que tú y yo vayamos adelante. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Tú y yo somos tan distintos, y gracias a Dios, porque Dios te ha dado a ti cualidades, capacidades, talentos. Y la medida de lo que has recibido, tendremos que dar cuentas al respecto. Pero qué mejor sería si de lo que Dios nos ha dado pudiéramos pulirlo, desarrollarlo y dar más. La oposición está ahí, pero no dependemos de la oposición. Dependemos del Señor. Tal vez un buen día te digan: no eres bienvenido. Y no es fácil cuando tú recibes esa palabra. Me duele, pero gracias Dios, porque estás conmigo. El enemigo siempre buscará cómo ir eliminando el impacto, la veracidad, el poder transformador del Evangelio. Siempre tratará de llevarlo a un nivel mínimo, no negando la cruz, pero impidiendo que llegue a ser el poder transformador. Y tú y yo hoy podemos decir: Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a madurar, Señor, y ayúdame a ser un instrumento en tus manos. Padre, gracias por la vida de mis hermanos que hoy decidieron estar aquí. Una decisión sustentada en descanso o en conocer más de ti. Y eso habla de su hambre y su sed por ti, Señor. Gracias por cada uno de ellos, mi Dios. Gracias porque el tiempo invertido hoy, Señor, sin lugar a dudas, les conducirás a una vida de madurez, a un proceso en su desarrollo individual, donde tu amor se hará realidad, donde tu presencia los cubrirá y donde les llevarás de conocimiento en revelación y sobre todo en victoria, Señor. Padre, bendice a quienes hoy están atravesando tiempos de persecución en cualquier lugar donde ésta se presente. ¿Cuántos hoy, Señor, por levantar la bandera del Evangelio están experimentando muerte, dolor, heridas? ¿Cuántos, mi Dios, han estado sufriendo en cualquier lugar, incluyendo nuestro país? Que su fe no falte, Señor. Sosténlos. Mantén firme su confianza en ti, Señor. No es fácil y ha de ser demasiado crítico experimentar una persecución de tal magnitud. Pero si tú estás con ellos, mi Dios, mantén a esa fe en una
plenitud de confianza, de una dependencia en ti para no negar, Señor, y decir: tú eres su Dios, su Señor y Salvador. Padre, gracias por enseñarnos que caminar contigo tiene ciertos momentos álgidos, mas ayúdanos cuando vengan los días de rechazo, descrédito, oposición, cuando al compartir tu palabra nos rechacen o se ríen de nosotros. Señor, antes ayúdanos a continuar fieles para ser tuyos completamente, Señor. Afírmanos en la fe, Señor. Afírmanos en la fe. Habla con Dios, porque esto es algo personal. No basta solo con Gracias, Señor. cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Gracias. ¿Quieres cantarlo con nosotros a manera de oración? No basta solo con cantar, no solo con decir. Oh, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo solo vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida una vez más. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Quiero vivir solo para ti. Padre, te damos gracias por el tiempo invertido. Gracias por ese amor maravilloso que de lo alto descendió y libertad vino a dar. Gracias por amarnos de tal manera, Señor, que superaste todos los obstáculos, tu propia vida, el precio por la nuestra. Muchas gracias por mostrarnos tu amor, y hoy, Señor, deseamos también mostrarle al mundo tu amor. Ayúdanos para ser testigos a esas personas a nuestro alrededor. Gracias por tu amor,
provisión. Y pedimos, Padre, que a lo largo de los días venideros prepares escenarios donde tu nombre sea exaltado. Prospera y bendice el trabajo, la labor, las responsabilidades de mis hermanos, y les proveas la capacidad requerida para cumplir con sus compromisos, la creatividad para solventar sus trabajos, mi Dios. Y te agradecemos porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga. Despídase.